Bueno, vamos en esta hora ruda, por llamarlo menos, al quinto retiro donde sin duda alguna quien se hizo adjudicador del premio Gare es Guillermo Tellier, pero por lejos, instalando una inflexión histórica, diría yo, en lo que es la tradición del mundo comunista. El día de ayer, Tellier firmó una carta con el mundo de la exconcertación, diría yo, con los PPD, convocando de una u otra manera al mundo de los Guido, de los Fulvio, del Partido Socialista, quien nos gobierna actualmente, y despuntaron sin duda alguna lo que podríamos bien reconocer como los Chicago Boys del mundo PC, en una travesía absolutamente arrojada entre pragmatismo y lealtad, ¿ya? Pero vamos por parte. El día domingo ya se venía alargando las primeras señales, estaban como los primeros dardos, en donde el fin de semana, escúcheme, Ricardo Lago comienza ya de manera definitiva a escribir sus memorias, el texto de anales, por llamarlo de alguna manera, en reivindicación a la banca, a su final, a un epitafio que reconoce la sociedad de mercado y que establece o termina de abrazar todo aquel giro de la constitución pinochetista que Lago administró, ¿ya? Ese es un primer hito fundamental. Y paralelamente, un personaje que dábamos por muerto, ¿ya?, supuestamente, Enrique Correa, el Guatón Correa, fue convocado por el Mercurio, pero no solamente por el Mercurio. Creo yo que la operación es un tanto más audaz, tiene más inteligencia y perversión ciertamente, para que Correa, con sus cadenas de lobbying, y sus mundos, y sus operaciones, sus gestiones, sus telefonazos, y quién sabe cuántas cosas más peregrinas, haya entrado en escena, ¿ya? Correa no es cualquier cosa, pese a que han pasado los años. Pero volviendo al punto, ¿quién es Marcel? Marcel, en definitiva, es mucho más que un ministro de la austeridad que viene a controlar el razoneamiento de un refrigerador con olla flaca. Marcel no es precisamente un mero dueño de casa o dueña, todos y todes, sino que Marcel es el símbolo, el pedestal, el epitafio, el homenaje opaco a los 30 años. En definitiva, el realismo, es la técnica, es la data, Marcel. Marcel es aquel personaje, o forma parte, mejor dicho, de aquellos personajes, de los expertos indiferentes, cuya sala de parto ocurrió allá, en los años 90. Por lo tanto, el realismo y la pontificación de la técnica que este gobierno ha cedido, un gobierno sodomizado por datas, por estadísticas, por indicadores, ¿ya?, por estadísticas espectrales, es lo que ha ocurrido con un Marcel oracular, ¿ya? Marcel, en definitiva, junto al campo socialista, es quien ha tomado el timón del actual gobierno, sin duda alguna. Paralelamente, en un programa de televisión, Marcos Kremerman, sí, Kremerman, director, ¿ya?, o pieza fundamental, por lo menos, de la Fundación Sol, tomó el paquetazo que envió el gobierno en la última hora y deconstruyó en una crítica demoledora, punto por punto, las premisas y toda la semiótica del mundo de los Marcel. Falso, que solamente los ricos retiran. Punto 2, cómo se focaliza en alimento. Cómo falla una jueza frente a un papito corazón, que sí, hay que pagar las cuentas, sin duda alguna. Último deuda, penúltima deuda. Y si alguien se operó y tiene 3 deudas en la clínica privada, ¿cuál de todas paga? ¿La primera deuda, la segunda? En definitiva, una intríngulis, un verdadero manicomio, es lo que se ha instalado en una clave absolutamente neoliberal, insisto, en este maridaje espurio en donde los Marcel han tomado el timón. Pero ¿qué ocurre ayer? En una suerte de tarde gris. Bueno, Tellier, insisto, acreedora y Care, establece una firma y despuntan el campo de los Chicago Boys del mundo comunista. Contra ese mundo donde firma Tellier, que lo expulsó en los años 90 y los 2000 y los largó a un fango, a la completada, a la olla común, a 1000 formas de peña, en definitiva, de sobrevivencia,
en ONG extraordinariamente alternativas y ahí tuvieron que subsistir. Pero sin embargo, entre pragmatismo y lealtad, Tellier se repone. De paso, los especuladores de la palabra, los sicarios del orden, estuvieron dando vueltas y don Daniel Núñez se desató en una campaña de defensa explicando los principios focales de esta nueva política neoliberal del quinto retiro que presenta el gobierno. Esa fue una cuestión absolutamente esperpéntica, insólita. Por último, digo yo, no vaya a ser cosa que en esta conflictividad entre Rómulo y Remo, me refiero al presidente Borifón y Daniel Jadwe, que para mí, excúsenme, ha sido más lector de la política, porque si algo le ha faltado al actual gobierno es eso, es precisamente que se resta en el quinto retiro, en este contexto, a lo político, a sostener el último programa, a establecer un lenguaje que permita redomiciliar mínimamente, ir de a poquito, lo político en el campo de los territorios. Esa fractura, ese quiebre, esa división es lo que no permite avanzar y tiene a este gobierno entrampado en data, en métrica, en cálculo, en estadística, en decimales, ¿ya? En expertos indiferentes, en definitiva. En una suerte de momento de Asperger, excúsenme, del punto de vista cognitivo, de no leer al otro, en definitiva. Vaya cosa lo que ha ocurrido. Es la renuncia, la claudicación a lo político. Por último, el presidente Boric y sus inseguridades, en donde solamente entra balazo el amigo del amigo, o el amigo del amigo del amigo, ¿ya? No vaya a ser cosa que lamentablemente entre en un problema de salud por estas presiones, en un reino donde tenemos un portal angustiado, desintonizado y al mismo tiempo perturbado, y Boric se nos enferme. No vaya a ocurrir eso. En un contexto, adicionalmente, donde Isquia está consiguiéndose millones de pesos para colocar drones en la Araucanía. Isquia, todos y todas junto a Isquia, reflejan, son el síntoma de la ausencia política. Camila, y con esto culmino, raja la tabla de una manera creativa, con la profunda dimensión profesional que tiene Camila, y se abre un paso, y a mi modo de ver también se proyecta como una futura presidenta. Si llegara a enfermarse Boric, ojalá que no ocurra, Camila es la única que puede sostener este reino que arde en llama, este reino ingobernable. Ojalá que esto no ocurra, pero excúsenme, tiendo a pensar que Camila es la única que tiene la inteligencia para sostener este reino absolutamente ingobernable. Reino de mascotas, pues, de cuidar lo adjetivo, de un hedonismo moralizante que humaniza gatos y perritos. Esto es lo que está ocurriendo, e insisto, el karma fundamental que hay acá tiene que ver con la ausencia de política. Veamos qué hace el señor Jadwe en estas próximas horas, cómo decide su nueva agenda. ¿Se quema lo bonzo? ¿Se abre? ¿Establece un oficialismo crítico, más agudizado respecto al propio mundo comunista con su Chicago Boy? ¿Ya? Y cuando digo se abre, excúsenme, no estoy pensando, por favor, en que se tenga que abrir a la abuela Gile su creatividad, pero también su perversión mediática.